Muy buenas noches para todos. Por favor, confírmenme qué tal está el audio. ¿Me escuchan bien? Ahí veo varias personas que quiero mucho, a mi Clarita hermosa, a Martica que está de DJ esta noche, Julia, Alvarito, bueno, a mi hermosa esposa que hoy está de anfitriona de este lindo espacio. Bueno, yo quiero que a todos los que están hoy aquí reunidos me ayuden a invitar a más personas. Ya estamos llegando a casi a 100 participantes. Entre más personas puedan conectarse y escuchar de esta información de verdad que es muy reveladora. Son herramientas que van a ayudar a muchas personas a tener una vida sin miedo, a disfrutar mucho más ese propósito que nos trae la vida. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Me encanta que estén aquí conectados. Gracias, mi amor, por estar hoy abriendo esta sala y ser mi anfitriona. Qué honor, qué orgullo. Ayúdenme las personas que están ahí conectadas, ya les estoy viendo, a colocarle un corazoncito a esta bella host que lo está haciendo súper bien, que también está rompiendo miedos, porque hablar en público y hablar por internet no es sencillo, siempre da un poquito de emoción, de nerviosillos. Entonces, un fuerte aplauso de Zoom a esta linda host y corazoncitos. Bueno, y hoy yo les quiero compartir, nosotros somos un grupo y una comunidad muy hermosa, donde los domingos tenemos un espacio de crecimiento personal muy especial, donde ayudamos a muchas personas a tener herramientas para lograr cumplir muchos sueños y muchos resultados. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todas esas personas que se están conectando, porque el tema de hoy es un tema bien, bien lindo, bien emotivo, que es cómo vivir sin miedos, cómo poder llegar a cumplir tantos propósitos, liberándonos de esos temores que tenemos normalmente para llegar a cumplir tantos sueños en la vida. Bueno, entonces, sin más preámbulo, yo quiero participar un poquito con ustedes. Compártenme en el chat las personas que ya están conectadas y están listas para aprender hoy en esta película de los domingos. Colóquenme el número 11. 11 en el chat, los leo. Cuando vea muchos onces, voy a contarlos. Cuando llegue a 100 onces, vamos a iniciar. Entonces, listo. Aquí esperando a más personas conectadas. Tengo también invitados. Si usted es invitado hoy en día, de verdad que agradezcan a la persona que los invitó porque esta información les puede ayudar a vivir una vida con mucha emoción, mucho gozo y mucha dicha. Bueno, gracias a todos, a Martica, que es nuestra DJ, que también está detrás de cámaras, y a todas las personas que estoy viendo. Vamos a agrandar aquí un poquito la pantalla, voy a ponerlo en galería. ¡Ay, qué emoción! Ahora sí los puedo ver a todos. Me estaba viendo yo solito, veo algunas poquitas cámaras, pero ahora sí puedo saludarlos. Qué bello verlos aquí con las cámaras encendidas, de verdad que me llena el corazón. Ya estamos llegando a las 100 personas y de verdad gracias por conectarse, porque esto es dedicado a ustedes. Esta información que les va a compartir nace de mi corazón precisamente para poder impactar y conectar con personas que hoy yo sé que les puede llegar este mensaje y les puede ayudar a resolver muchos temas en su vida. Bueno, muchas gracias y vamos a iniciar. Les voy a compartir aquí pantalla mientras se va conectando más personas. Y confírmenme, por favor, si ahí ya están viendo la pantalla. Manitos así. Bien, mi Claris, gracias. Bueno, entonces, ¿por qué este tema? ¿Por qué este título tan lindo? Y es porque nace de mi propia historia. Yo soy una persona que desde muy pequeño, por la sociedad, por mi entorno, por mis amigos, por el colegio, por la familia, siempre tuve muchos temores, mucho miedo. Estaba lleno de debilidades, yo creo. Eh, Porque también la situación en la que en que la que yo me crié y viví, pues me generó siempre como esa falta de creencia en mí mismo. Y esos miedos me han motivado para hoy en día ser una persona con unos resultados muy lindos, una realización personal que de verdad me enorgullece porque vivo una vida con mucha plenitud, con mucho propósito y quiero a través de mi propia historia enseñarles a ustedes cómo lograr vencer todos estos miedos que son normales en los seres humanos. Todos vamos a vivir con algún miedo y nunca dejan de aparecer porque siempre vamos a enfrentarnos a algo desconocido, pero con esta historia y con estas herramientas que yo he vivido, espero que ustedes también los libere
de mucho sufrimiento, los libere de esos miedos, temores, porque finalmente no haya que temerle, no haya que tenerle miedo. Cuando uno se libera del miedo, de verdad que puede llegar a ser una persona con mucha felicidad y con mucho éxito. Entonces, listo. Yo quiero verlos si ya están listos a tomar apuntes. Yo quiero ver esos bolígrafos, esos esferos, agendas. A ver, yo los vuelvo a poner aquí en pantalla un poquito más grande. Los que ya están listos, listos, muéstrenme ahí en qué están anotando. Bueno, perfecto. Bienvenidos, bienvenidos. Y aquí iniciamos este bello webinar dedicado a todos ustedes. Para empezar, les cuento un poco mi historia, para conectar con toda esta audiencia público, invitados que de pronto no me conocen. Yo vengo de una familia tradicional bogotana, colombiana, estrato medio, muy normal a cualquier familia como la de ustedes. Y vengo de una historia un poco, o más bien muy inspiradora, por mi padre y mi madre, porque ellos vienen de familias de bajos recursos. De alguna manera, mi papá fue indígena en Colombia, en un caserío en Putumayos, un departamento que está en la frontera, cerca a Ecuador, y es un departamento que ha pasado por muchos retos también, y él, digamos que al principio, en su corta edad, pues era una persona que no tenía recursos, andaba sin tenis, él me decía, me contaba, no tenía zapatos y se ponía unas hojitas de plátano en sus piecitos para poder caminar entre pueblitos. Entonces, a ese nivel de, de situación vivía mi papá y lo mismo mi mamá, pues de una familia tradicional bogotana, se conocen en Bogotá, pero hoy, en el Día de los Papitos, del Día del Padre, quiero dedicarle mucho eso también a mi papá porque él ha sido mi guía, mi maestro y mi héroe. Porque él hoy en día ha sido una persona muy exitosa, ha vencido muchos miedos, me ha enseñado mucho a vencer miedos, porque ha sido un super coach en mi vida y él siempre me ha enseñado, no hay a qué temerle, miedo a qué, qué es lo peor que puede pasar. Cuando uno empieza a entender muchas cosas, uno empieza a liberarse de muchos miedos. Y hoy en día él es una persona muy exitosa, pasó por el Congreso de Colombia siendo senador, ha tenido una familia muy bella, como ven hay 3 hermosos hijos, yo soy el mayor, con todos estamos ya organizados, con esposas, nietos, animalitos, viven en una casa muy linda, pensionados, jubilados, entonces de verdad que son un motor y un ejemplo a seguir. Pero también les quiero contar un poco del otro lado de la moneda. Cuando yo nací, cuando era el primer hijo, el primero, el mayor hoy en día de los 3 hermanos, mis papás fueron muy protectores, sobreprotectores. O sea, ellos no me dejaban hacer nada. Me criaron como una niña chiquitica de donde no querían que saliera de la casa. Y ellos, para yo salir de la casa era dificilísimo. Ellos nunca me daban permiso, entonces siempre tenían que estar ahí controlándome. Entonces, digamos que eso al principio estuvo muy lindo, pero con el tiempo, cuando empecé a crecer, también me generó muchos miedos, porque ellos, como yo siempre estuve con ellos en la casa de viaje, yo nunca salía. Cuando empecé a enfrentarme a la universidad y después a muchas más cosas, yo tenía muchos miedos. Pero sin querer fue también por esa crianza de tanta protección que me dieron que yo no conocía el mundo. Entonces, aquí empieza una historia de cómo vencer muchos miedos, porque yo tenía todos los miedos del mundo, no se imaginan. Una persona súper insegura, tímida, tenía miedo a las alturas, a volar, al agua, a los animalitos, le tenía miedo a las personas, a conocer gente. Entonces, gracias a esos miedos, porque yo siento que gracias a esos miedos también todos nosotros, después de superarlos y vencerlos, empezamos a encontrar una satisfacción muy linda. Entonces quiero compartirles un poco esa historia para que entiendan de dónde viene Camilo y a dónde ha llegado, pero ha sido muchos retos, muchos miedos que he vencido, pero que hoy en día me han hecho una mejor persona. El antes, entonces aquí van a ver un poco el Camilo de 1995 en California, cuando yo primero salgo de la casa, ahí fue cuando fue ese primer miedo que vencí, el hecho de salir de la casa. Yo siempre con mis papás, siempre en el colegio, nunca salía, entonces cuando de un momento a otro me gradúo y me voy a California, para mí fue un salto cuántico. Y eso es un primer tip que les quiero dejar aquí,
que ya les va a dar muchas herramientas, pero es cuando uno sale de la casa, cuando uno empieza a ver el mundo, cuando uno empieza a relacionarse con otras culturas, otros países, otras formas de creer, de creencias, pues eso empezó a mí a liberarme de mucho miedo. O sea, yo salí con mucho miedo por el idioma, por la cultura, a estar solo con una familia que era mi familia anfitriona, pero cuando uno se lanza, enfrenta al miedo y lo vive, es cuando uno empieza a ver el otro lado de superación, ese miedo, y te hace una persona súper resiliente y muy fuerte. Entonces ahí empiezo yo a vencer muchos miedos. Voy a jugar fútbol, empiezo a crecer, pero si ustedes ven ahí la cara mía, la expresión de la cara es que yo la veo, es una persona un poco temorosa, es una persona como que no sonríe, como que está un poco prevenida. Entonces, ese era el Camilo lleno de miedos recién salido del colegio. Bueno, después, en el 2001, después ya viajo a Los Ángeles porque voy para Australia a hacer una maestría, pero quiero contarles un poco esta historia de Camilo en el 2001. Yo sé que ustedes de pronto se van a identificar conmigo en todo eso que les estoy contando, si sus papás fueron sobreprotectores o son todavía. Eso suele, porque eso suele pasar que uno le da mucho miedo. Pero cuando uno sale es cuando uno empieza a enfrentar los miedos y empieza a crecer muchísimo. En el 2001 pasa algo y es que yo empiezo a darme cuenta que yo sentía que no era parecido a todo el mundo como en el colegio y yo era una persona un poco rebelde. Me gustaba el pelo largo, me gustaba la calistenia, hacer ejercicio. Era una persona que no estaba como en el sistema normal del mundo, como que yo decía, yo soy diferente, pero eso me daba miedo. Yo decía, pero ¿qué pasa si yo quiero dejarme el pelo largo? ¿Qué pasa si yo quiero hacer ejercicio? ¿Qué pasa si yo quiero, a veces pensaba, yo no quiero estudiar, o sea, yo no quiero estudiar, yo quiero ser diferente, yo quiero es como dedicarme a viajar y a trabajar en otras cosas, pero eso me daba mucho miedo, ser diferente. Entonces yo siento que eso también le ayuda a uno, a ustedes que están hoy como invitados o personas que les ha pasado que uno a veces siente que es diferente. Yo era esa persona en el 2001 que sentía que era muy diferente. O sea, yo no encajaba con el trabajo tradicional, yo no encajaba mucho en mi familia. Yo cuando salí de la casa también empecé a sentirme muy diferente porque decía que bien, yo puedo empezar a conocer el mundo y conocí a un amigo de Australia en Los Ángeles con un estilo de vida espectacular. Él se llama Nathan, ha participado en varias películas en Hollywood, pero ahí conocí un estilo de vida espectacular. O sea, él ganaba mucho dinero, hacía una película y después vivía todo el año con lo que ganaba en un mes de filmación. Entonces hacía como que yo decía, wow, yo vengo de una cultura tan diferente donde estamos acostumbrados al esfuerzo, a trabajar duro, para poder conseguir dinero. Y cuando yo encuentro este contraste y digo, no hay que esforzarse tanto, no hay que trabajar duro, yo puedo ser inteligente y conseguir dinero de otras maneras. Y también el miedo al que dirán. Yo también tenía mucho miedo al que dirán, pero aquí también rompí muchos paradigmas porque, bueno, yo tenía mi pelo largo, encontré a mis papás del ejército que iba a prestar servicio militar en Colombia y eso fue algo que me ayudó a crecer mucho como persona, a enfrentar esos miedos, a sentirme un poco diferente. Y cuando empiezo a viajar por el mundo, estando en Australia, voy a Tailandia y conozco un gran mentor que se llama Udi. Él está ahí a la izquierda arriba, él es israelita y yo vengo de una cultura bogotana donde la gente vive mucho de apariencias. Entonces yo siempre tenía lo mejor en ropa, en zapatos, en tenis, entonces siempre era como uno, no sé, compitiendo un poco con los amigos. Pero cuando yo llego a Tailandia es una revelación completamente linda que quiero compartirles esto antes de empezar a mostrarles las herramientas. Y él fue un mentor porque él me decía, yo viajo con una maleta muy pequeña, que era casi que un bolsito con muy pocas cosas, dos, tres camisetas, dos, tres pantalonetas, y viajaba por todo el mundo, era abundante, siempre tenía dinero, sacaba visas en cada país que llegaba, meditaba, yo nunca meditaba, y una persona súper saludable. Entonces, yo venía de muchos hábitos y creencias diferentes, donde yo decía, ¿él cómo puede viajar por el mundo teniendo pocos recursos? Porque él no trabaja, ¿no? Porque él lo que hacía era que conseguía trabajo donde llegaba, de restaurantes, mesero, hacía cleaning, lo que fuera, pero yo decía, wow, uno piensa que viajar por el mundo a veces necesita uno tener mucho dinero y hay personas que viajan y a veces no tienen que estar esforzándose tanto, sino que las cosas fluyen. Entonces, bueno,
Me sirvió mucho esta experiencia porque rompí muchos miedos también a socializar, a conocer gente diferente. Por ejemplo, esto me pasó y es que yo llegué de Australia al aeropuerto de Bangkok y no conocía a nadie, venciendo miedos, estando solo. Y la primera persona que conocí fue a Udi y él estaba tomando un taxi afuera del aeropuerto. Cuando yo lo veo y él me dice, hey, ¿vas para Coast Road? Yo, sí, 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 ahí voy. Me dice, bueno, compartimos taxi. Yo, bueno, pero miren que finalmente, no, como no tenía miedo, nunca pasó nada. Antes conocí a una persona súper maravillosa, que hoy todavía lo agradezco mucho, esas enseñanzas en 15 días que estuvimos mochileando por toda Tailandia, ver la vida tan diferente, pero en romper miedos a viajar solo, a conocer gente, culturas, a ver la vida de otra manera, eso también, romper esos miedos me ha llevado a tener hoy en día pues unos resultados bien lindos. Y eso me llevó también a viajar por Europa, otra cultura muy diferente, ¿no? En el cambio que yo estuve en Tailandia, donde gasté $100 en 15 días, pasar a Londres y esos $100 me los gasté en el taxi del aeropuerto a la casa de mi amigo. Yo decía, wow, llegué al lugar más costoso del mundo. Yo ¿cómo voy a sobrevivir en Londres? Duré una semana encerrado en la casa de mi amigo de los miedos que tenía. Yo decía, no, aquí yo voy a cocinar todos los días. Yo, no, yo tengo miedo a salir a la calle. En Londres todo es carísimo. Pues claro, venía de pagar BATS, pero finalmente rompí ese miedo, también viajé por Europa, por París, bueno, por Italia, eh, y ahí rompí un miedo muy grande que fue el aprender a conocerme a mí mismo, estar solo, viajar solo, porque uno muchas veces tiene miedo a viajar solo o a vivir el mundo en su plenitud porque siempre quiere estar acompañado de alguien y no pasa nada si uno viaja solo. Entonces, eso también me abrió mucho la mente y aprendí algo. Y aquí vamos a arrancar este lindo webinar. Venimos a la vida a enfrentar los miedos para crecer y ser felices. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto de mis amigos australianos, de Inglaterra, de Israel, todos en unos estilos de vida tan diferentes, con todos con buenos recursos, y todos me decían, no hay que tenerle miedo a nada, o sea, todos venimos es a aprender a crecer y a ser felices. Finalmente, no hay nada que perder y no hay nada que tenerle miedo. Entonces ahí yo empiezo como en esta faceta de descubrimiento y aquí yo quiero empezar nuestro webinar con un taller. Y para empezar ese taller, que yo sé aquí nos vamos a entender mucho todos, porque todos tenemos miedo, yo quiero que ustedes en 1, 2 minutos anoten la mayor cantidad de miedos que tengan o han tenido durante su vida. Miedo a las alturas, a volar, a los animalitos, al fracaso, al amor, a que le rompan el corazón, a las alturas, al éxito, a vender, a invertir. O sea, ¿cuántos miedos pueden tener? Yo hice este taller y ya se los voy a mostrar. Pero entonces aquí le voy a pedir a nuestra bella DJ, Martica, ponme musiquita y les voy a dar 1 a 2 minutos. Escriban, porfa, escriban en su celular, en una hojita, qué miedos han identificado ustedes durante su vida y que tengan de pronto actualmente o que ya hayan superado, porque de aquí vamos a entender todo este taller. Si usted es consciente de los miedos que tiene, vamos a superarlos. Entonces, Martica, un minutico de música, por favor. Bueno, vamos avanzando. Mi Martica, gracias. Ya dejemos la música un momentico. Y mientras van escribiendo, sigan escribiendo, ilumínense, sientan toda esa fluidez de la divinidad en ustedes escribiendo. Sean sinceros con ustedes mismos. Sigan escribiendo. Yo hice este taller ayer, ayer, en un momento de catarsis muy bonito, y fui como que no me dejaban de salir miedos, me salían muchos, 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 y les voy a compartir aquí algunos para que ustedes también de pronto esto les pueda ayudar. Entonces, miremos estos miedos. El primero que me salió fue el miedo al fracaso. O sea, siempre tenemos mucho miedo de que lo que hagamos no nos vaya bien. Entonces, es un miedo que detecté muy importante porque eso lo vamos a necesitar para ahorita utilizar estas herramientas que les voy a dar. Primero, identificar cuáles son nuestros miedos. Miedo a los animalitos. Eso pasa mucho, ¿no? Que uno le tiene miedo a un insecto, por ejemplo. Ahora, pueden ser de pronto animalitos que de pronto sí puedan ser salvajes, pero con todo y eso, no hay por qué tenerles miedo. Ellos nos tienen miedo a nosotros. Entonces yo decía, bueno, yo le tenía miedo al principio por mi papá, que era un poco miedoso a los animales, pero mi mamá era súper feliz con los animales, entonces yo
Hoy en día soy súper amigo de los animales, pero también he vencido esos miedos. Yo le tenía mucho miedo al agua al principio, me ponían a nadar, uy, me daba duro, y ahora también bucear, ya buceo, pero el hecho de sumergirme en el agua, cuando uno ya empieza a respirar por el tanque y empiezas a sentir la presión en los oídos, yo decía, Dios mío, eso es eso es un miedo que hay que vencer fuerte, pero cuando lo logras vencer y ya estás tranquilo, empiezas a disfrutar mucho la profundidad del agua y a ver tantas cosas hermosas que se ven. Le tenía mucho miedo a las alturas, les cuento. Yo no podía volar en un avión, mis papás me dejaban porque yo me mareaba súper fácil. Entonces mis papás decidieron, no, pues usted cuando nos vamos de viajes lo dejamos con sus abuelos, porque yo les decía a mis papás, se me emborracha el estómago, de chiquitito, 3 años, 4 años, 5 años, y yo no podía viajar, o sea, era imposible, era un miedo a las alturas y a volar increíble, pero ya les cuento un poco esa historia. Le tenía miedo a los deportes, ¿no? Porque yo, como mis papás eran tan protectores, no me dejaban casi jugar o practicar, porque no, que de pronto me parto una pierna, o me caigo, me pego, me fracturo. Entonces, yo le tenía miedo a hacer deportes, pero bueno, eso también lo he vencido. Tenía miedo a relacionarme, porque no hable con extraños, lo pueden secuestrar, le pueden de pronto dar malos consejos, entonces uno está como con un miedo a hablar de la gente y a relacionarse, entonces ese fue un miedo que también salió. Le tenía miedo a manejar, a conducir, porque muy pequeño también mi mamá me prestó el carro como a los 12 años y lo estrellé. Yo de ahí quedé traumatizado, entonces no quise volver a manejar y a conducir. Mi mamá me prestó el carro entrando a la casa y yo no calculé bien y iba dando la curva y en vez de frenar, aceleré y ¡pum! Me llevé el poste y yo, Dios mío. De ahí quedé traumatizado, dije, yo no quiero volver a conducir nunca más. Yo dije, esto no es lo mío. Entonces tenía un miedo y un trauma terrible. Tenía mucho miedo a salir de la casa por lo mismo, ¿no? Por la inseguridad o porque no sabía relacionarme. Por otro lado, también tenía miedo a la soledad, dejar al hotel mamá. Yo decía, tengo mucho miedo, yo no quiero irme a la casa. ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me lava la ropa? ¿Quién me tiende la cama? Entonces, el hecho de hablar con alguien, ¿no? Sentirse uno solo, de pronto a uno le da miedo, que los fantasmas, que muchas cosas. Y uno dice, no, pues el miedo a la soledad jamás, yo no quiero vivir solo ni salir de la casa. Miedo al rechazo, que yo creo que también todos hemos tenido, que la gente te haga bullying o te haga o te rechace por algo. Miedo a cantar. Yo siempre he querido ser músico y soy músico, pero también me da mucho miedo cantar porque a veces le sale a uno como esa desentonada, entonces yo decía, no, bullying seguro. Y les sigo contando, porque eso no es todo, para que ustedes se vayan identificando un poco a los miedos. Miedo al bullying, claro, yo tenía miedo a que si hacía algo mal, mis amigos me criticaran. Entonces el miedo al bullying, eso le pasa a todas las personas hoy en día. Miedo a que me pase algo malo. Entonces yo decía, no, si yo salgo, de pronto me pasa algo malo, entonces mejor no salgo, mejor me quedo en la casa. Entonces empiezo a identificar tantos miedos, miedo a invertir. Yo le tenía mucho miedo a invertir, yo quería ahorrar la plata, yo quería dejar la plata debajo de la almohada y que no la pierda porque si se las dejo a los bancos o a un negocio, de pronto la pierdo. Entonces le tenía mucho miedo a invertir, miedo a emprender, porque el hecho de ser empleado es más seguro, pero emprender uno puede dejar de vender y pues si no vende, pues no gana. Entonces el miedo a emprender también era un miedo que tenía. También le tenía mucho miedo a amar, porque había tenido relaciones o personas, amigos, donde entregaba todo, pues, como buen amigo o buen novio, y de pronto, ¡pum!, la persona se iba o terminaba algún conflicto o algo, y a uno le rompían el corazón. Entonces también tenía miedo a que le rompieran el corazón. Entonces eso pasa, pero no pasa nada porque es algo que es normal en el transcurso de la vida. Miedo al apego, o sea, yo también, ya después de que me rompieron el corazón, amé, tuve muy buenos amigos, entonces ya decía, ya no me quiero apegar a nada, porque si me apego, entonces cuando lo pierda, me va a doler mucho, pero tampoco es lo correcto. Entonces vamos a ir mirando estas herramientas más adelante. Miedo a la muerte, que ese también es un miedo muy grande que tenemos todos los seres humanos. Y de eso también podemos hablar un poco, pero no hay que tenerle miedo a la muerte. Es algo que es un proceso normal en nuestra elevación de conciencia. Entonces simplemente es estar felices por lo que se puede vivir y no hay que tenerle miedo a la muerte. Miedo a liderarme. Yo le tenía mucho miedo a liderarme, entonces yo era muy feliz empleado. Yo tenía a mi jefe que me decía qué hacer, pero cuando me decían, ahora tiene que liderarse, uy, no, qué pereza. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ponerme horario, leer, levantarme temprano. Entonces yo tenía mucho miedo a liderarme también. Miedo a ser observado. Ese me empezó a dar durísimo porque cuando uno quiere emprender y ser exitoso, pues uno tiene que volverse buenísimo hablando, ser un comunicador, dar charlas, conferencias,
presentaciones. Entonces, claro, yo decía, no, me van a ver cómo estoy vestido, si tengo un barrito, si estoy mal peinado, em, que si el jean, que si la camisa. Entonces uno empieza a tener ese efecto pecera y tenía mucho miedo a ser observado. Y hablar en público me costó un montón. Cuando yo pensé que era muy sociable con mis amigos, porque era muy sociable en la parte de salir, de viajar, pero cuando ya me pusieron a exponer en la universidad o en el negocio, yo decía, Dios mío, me muero del miedo, me dio un pánico. Y yo no conocía a ese Camilo, pero también fue un miedo, que era el miedo a ser observado y hablar en público. También me salió un miedo que era a vender. No sé si a ustedes les ha pasado, no les gusta, no, ustedes no quieren vender porque como no les gusta que les vendan, entonces a mí me daba miedo vender. Y finalmente también me empezó a dar miedo liderar, porque liderar requiere demasiado compromiso, demasiada disciplina, porque tú lideras con el ejemplo. Entonces te tienes que autoliderar para liderar a otros. Entonces yo decía, uy, no, pues si yo no soy buen líder, entonces ¿a quién lidero? Entonces hay un miedo también a liderar porque hay gente que lo va a seguir y uno pues tiene que volverse un referente. Entonces hay un miedito ahí que también tenemos. Y finalmente un miedo al éxito, porque si yo soy exitoso, pues debo cambiar un montón de hábitos, de creencias, porque tengo que volverme una persona lista para el éxito. Entonces, todos esos miedos, y ya creo que pueden salir muchos más, es importante empezarlos a identificar. Bueno, después de encontrar estos miedos, que yo sé que sí podemos seguir la lista porque es normal, yo les quiero compartir, después de estudiar mucho, que el miedo es normal. Entonces yo quiero que en este momento ustedes sientan eso y se liberen. El miedo es normal. Yo no soy diferente por sentir miedo. Todos tenemos miedo a lo desconocido. Entonces sentir miedo es normal. Entonces cuando usted tenga miedo no se sienta mal, diga, esto es normal. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que yo no puedo dominar, es simplemente la incertidumbre de algo que yo no conozco. Pero una vez yo ya conozco o lo experimento, pierdo el miedo porque ya se vuelve algo normal en mi vida y ya tengo la información y comprendo qué es lo que está pasando. Pero el miedo siempre va a ser normal. Por ejemplo, si nosotros en este momento nos dijeran, Camilo, esta es una cápsula del tiempo, lo vamos a teletransportar, vamos a transmutar su materia y usted va a aparecer en otro lado. Entonces yo diría, uy, no, espérese, un momento, como dice por ahí un amigo, dice, déjeme quieto, porque yo le tengo miedo a lo que no conozco. Me dicen, métase en esta cápsula que lo vamos a mandar para otro lado y me van a transmutar la materia, descomponer mis átomos y después volverlos a unir en otro lado. Yo digo, ¿y qué tal que esa vaina no funcione? Yo allá quede todo raro. Entonces, es normal tener miedo a lo desconocido. Es un ejemplo que me acaba de salir, pero así mismo le tenemos miedo a todo. Al amor le tenemos miedo porque nunca nos hemos enamorado de pronto. Miedo al éxito porque nunca hemos sido exitosos. Miedo a conducir porque nunca he manejado un carro. Entonces, son muchos miedos, pero simplemente es porque es normal que tengamos miedo porque nunca lo hemos hecho. Pero entonces les tengo la receta. El miedo es simplemente falta de información y experiencia. Entonces, si yo sé que el miedo es simplemente la falta de información y experiencia, ¿qué debo hacer? Adquirir la información y experimentarlo. Entonces, ese es el Camilo que ustedes ven hace 40 años, lleno de miedos, pero feliz de estar vivo porque quería conocer, descubrir, caerme, levantarme, sentir dolor, y eso es muy lindo. Pero el Camilo que está hoy, 45 años después, ya es un Camilo muy seguro de sí mismo porque ha enfrentado todos muchos miedos y eso le ha dado mucha seguridad y ve la vida de una manera muy diferente. Entonces, eso me encanta que ustedes empiecen a ver que el miedo simplemente falta información y experiencia. Una vez adquirimos esa información y esa experiencia, deja de ser miedo. Y al revés se convierte en algo de motivación, de felicidad y de satisfacción. Y nosotros los seres humanos, les voy a entregar esta técnica muy sencilla de Anthony Robbins, que yo sé que él también se la copió a alguien más, en un libro que se llama El gigante que tengo adentro, de Giant Within, algo así se llama en inglés, y él habla de las decisiones que tomamos diariamente. Y nosotros normalmente las decisiones que tomamos son muy sencillas, son por dos opciones. Una, o nos alejan del dolor o nos acercan al placer. Entonces, siempre que yo estoy tomando una decisión, yo siempre estoy pensando,
o estoy evitando el dolor, entonces no hago eso porque me da dolor, o hago esto porque me acerca al placer. Entonces, cuando yo ya empiezo a entender esa forma de tomar decisiones, yo me puedo reprogramar. Y esa reprogramación es muy linda, porque lo que se volvía, lo que era miedo para mí, lo puedo volver felicidad. Entonces, miren yo cómo me puedo empezar a reprogramar. Todo lo que me dé miedo es lo que yo no conozco, pero la idea del ser humano es evolucionar, debo conocerlo para vencer el miedo. Pero entonces empecemos a aplicar esta técnica. Todo lo que me genera dolor, que es el miedo, empecemos a volverlo más bien algo que me da placer. Por ejemplo, yo le tenía miedo al éxito, ¿cierto? Pero volví el éxito algo que me da placer. El éxito antes me daba miedo porque decía, si soy exitoso, entonces me van a exigir mucho tiempo, me va a demandar muchos compromisos, responsabilidades, pero hoy en día digo, el éxito me da placer, porque si consigo éxito, tengo más acceso a recursos, tengo más acceso a relaciones, tengo más acceso a realización personal, tengo más acceso a muchas otras cosas que antes yo las veía como evitar el miedo o el dolor, ahora lo veo como eso me acerca al placer. Y con esta técnica les voy a mostrar muchas cositas que vienen a continuación. Entonces, sigamos por acá. Lo primero que les recomiendo es salir de casa, sí o sí, salgan, viajen, conozcan gente, cambien su entorno, porque lo que a mí me generó y me motivó a romper muchos miedos y vencer muchos miedos fue las personas que me empezaron a rodear. Yo conocí gente de Australia con unos pensamientos y unos mindset, unas creencias súper chéveres, porque ellos me decían, todos merecemos lo mejor. Yo alguna vez dije, uy, es que esta es la vida que yo me merezco. Y de una vez me miró un amigo y me dijo, esta es la vida que todos merecemos. Entonces, cuando yo empiezo a entender que es un bien común y que hay gente con más estándares, yo empecé a rodearme con personas que tenían unas casas espectaculares, yates, carros deportivos, eh, y personas que ganaban muy buen dinero invirtiendo poco tiempo. Yo empecé a cambiar mis estándares, yo empecé a cambiar mi ley del merecimiento. Yo decía, pero si él puede tener un Ferrari y puede tener una casa al lado de una casa al lado de la playa, ¿qué tiene de diferente esa persona a mí si todos somos iguales? Entonces, eso me hizo motivar y romper muchos miedos. Decir, bueno, si ellos pueden tener tantas comodidades, tantos lujos y tanta calidad de vida, por qué no yo? Yo también puedo. Pero en mi casa, con mis papás, yo no sabía eso. Yo solamente pensaba que mis papás me van a cuidar, me van a proteger, y yo estaba como súper limitado. Estuve en Australia, también estuve en Estados Unidos, en Nueva York viví, y el hecho de salir de casa me ha ayudado mucho a vivir en muchos países. Yo he vivido en Estados Unidos, en California, en Miami, en Nueva York, también he vivido en Australia, he vivido en Brasil, he vivido en México, en Argentina, en Colombia, en varias ciudades, en Panamá ahora tengo una inversión. Entonces el hecho de vivir en otros lados hace que rompas muchos miedos y eso te da mucha seguridad para empezar a ver la vida de otra manera. Sin miedo al éxito. ¿Por qué sin miedo al éxito? Porque a medida que vamos rompiendo miedos y venciendo esos temores que tenemos, vamos a empezar a subir como una escalerita. Entonces yo, lo primero que hice fue romper el miedo a salir de la casa. Después rompí el miedo a, a los animalitos. Después rompí el miedo a conducir. Después rompí el miedo a las alturas. Después rompí el miedo a muchas cosas. Y eso cada vez que voy rompiendo un miedo me acerca más al éxito. Porque estoy adquiriendo más información, estoy creyendo más en mí, estoy llenándome de confianza y es importantísimo todo el tiempo estar poniéndonos metas para vencer miedos. Donde está el miedo es donde más tenemos que enfocarnos porque es en donde debemos mejorar. Entonces, por eso es tan importante no tenerle miedo al éxito porque simplemente es un camino normal que tenemos que transcurrir. Por eso, ya conociendo esta información, empecé a invertir mucho en mí, en el crecimiento personal. He estado con varios coaches, estuve con Tony Robbins, estuve con varias personas en Estados Unidos con el de Virgin Records, que se me va ahorita el nombre. Estuve también con Eric Worre, que es uno de los duros de la industria de ventas. Y aquí, bueno, me dieron muchas herramientas también. Aprendí muchísimo a romper miedos.
a superarlos, ya a sentir esa satisfacción de salir al otro lado. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo a salir de esa zona de miedos, pero después de vencerlos, llega algo muy lindo. Esta es una foto que yo tomo en Brasil, en Bucios, que es uno de los sitios más lindos al lado de Río de Janeiro. Otro de mis viajes, porque he viajado muchísimo, más de 50 países, he viajado demasiado, de verdad que es lo que más me gusta hoy en día. Y encontré estos secretos en la parte financiera de la relación con el dinero y de la parte espiritual, donde empiezo a descubrir un mundo de infinitas posibilidades y empiezo a romper mucho más miedos a través del conocimiento. Acuérdense que los miedos son falta de conocimiento o experiencias. Una vez adquiero el conocimiento, ahora empieza la parte de experiencias. Entonces, el hombre valiente no es el que no siente miedo. El miedo es normal, todos vamos a sentir miedo. Yo siento miedo hoy en día a lo desconocido. El hombre valiente es aquel que conquista ese miedo. Entonces es importantísimo saber que somos humanos, que todos vamos a tener miedo, que es normal porque todos nos falta adquirir mucha sabiduría y tenemos siempre miedo a lo desconocido. Entonces el miedo siempre va a existir. Lo importante es que donde nos dé miedo es donde tenemos que también empezar a trabajar porque es donde podemos adquirir mucha evolución. Al otro lado del miedo está el éxito. Yo era una persona muy insegura, como les decía, con mucho miedo, pero después de empezar a romper tantos miedos, a vivir la vida, a no tenerle miedo al que dirán, a seguir mi instinto de ser y no fijarme en lo que las otras personas querían que yo fuera, en ese momento empecé a tener mucho éxito y a traer muchas oportunidades a mi vida. Hoy en día soy fundador presidencial de una multinacional global súper linda que factura un montón de dinero y a todos nosotros nos está dando muy buenos ingresos. Yo soy el protagonista también de esa historia que decidí crear gracias a superar tantos miedos ilimitantes. Entonces yo también los invito a que ustedes empiecen a reconocer esos miedos, empiecen a lanzarse, a quitarle el miedo a todo eso que les da y empezar a buscar el éxito, porque el éxito está al otro lado del miedo. Entonces, si queremos ser exitosos finalmente, hay que vivir sin miedo. Bueno, y aquí les cuento un poco lo que he hecho gracias a toda esta información. Yo le tenía miedo a las alturas, entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Me voy en un globo. Cuando me monté en el globo, eso fue en Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, yo cerré los ojos y de un momento a otro, como a los 10 minutos, dijeron, ¿listo, Camilo? Y yo mirando, yo pensé, yo nunca sentí nada, porque cuando estás en un globo no sientes ni escuchas nada. Cuando yo ya me asomé en la canasta, yo, Dios mío, estamos como a 300, 400 metros arriba del piso, casi me muero del susto, pero después yo dije, pero ¿por qué tengo miedo? Si estoy aquí, estoy bien, no tengo, antes estoy sintiendo una sensación feliz de libertad, veo el paisaje, veo las pirámides, entonces ahí ya dije, bueno, ya vencí un poco ese miedo a las alturas, pero después viene el paracaídas, entonces ahí ya vencí un poco más el miedo, al principio obviamente da emoción, da un poco de ansiedad, da nervios, pero después de sentir esa adrenalina y saber que estamos vivos y que Dios nos hizo para vivir experiencias, pues estuve hoy en día súper feliz. También estuve eso es en Guatemala, en el lago Atitlán, hay unos cables extremos que llegas a tener 100 kilómetros de velocidad en bajada. O sea, imagínense uno anda 100 kilómetros de velocidad. Eh, Obviamente hay que creer y confiar porque si uno está atado apenas a una soga con un arnés, yo decía, donde esta vaina se suelte, yo me destutano contra el mundo. Entonces, pero dije, hay que vencer miedos. Y hoy en día, pues soy una persona que ya no le tengo tanto miedo a la altura, tengo mucho respeto, obviamente, pero ha sido progresivo. Entonces he sido consciente de detectar esos miedos, pero también me he lanzado. Con miedo, pero me lanzo a los animalitos. Bueno, estuve en Tailandia, cuando me dicen, acaricia el elefantito, yo, bueno, está bien, tan bonito, pero de lejito se ve más bonito. Pero no, 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 hágale, hágale. Y bueno, entonces ahí volví a pensar, bueno, vamos a cambiar. Me alejo de lo que me da miedo o me acerco a lo que me da placer. Yo, no, el elefantito, vamos, el elefantito. Entonces, bueno, lo acaricié cuando me dicen, tranquilo, él lo puede alzar. ¿Yo qué? Cuando me fue cogiendo de la trompa y me alzó, yo, Dios mío, creo que ya he vencido un poco más el miedo a los animales gracias a eso. Después estuve en Cancún nadando con delfines y también he estado con tiburones buceando y ya hoy en día
he roto mucho el miedo a los animalitos, dándole un besito en la boquita cuando uno dice qué tal que me va a morder o no sé, pero no, súper lindo la experiencia, entonces hay que vivirlo para romper esos miedos. Le tenía mucho miedo al agua, le tenía mucho miedo a los deportes, pero a mí me encantan los deportes extremos, hago patinaje, hago surfing, hago deportes acuáticos, ahorita que vamos a Medellín. Vamos a irnos a Guatapé, ya tengo listo todo en la marina para irnos a hacer deportes náuticos. Entonces me encanta esquiar, me encanta el kneeboard, me encanta bucear, me encanta temas extremos. Entonces, pero yo antes de saber lo que se sentía, le tenía mucho miedo, pero miren la satisfacción que está después de vencer eso. Miedo a viajar. Yo tenía un miedo a los aviones, no se imaginan, cosa que todavía a veces se mueve un poquito, yo soy como que, ay, yo ya mi estómago todavía es sensible a esos movimientos, pero estuve en la NASA, hice un simulador que, Dios mío, o sea, eso sí me le quito el sombrero, porque eso sí es una cosa donde se siente adrenalina. Y cuando viajé a Australia, pues fue un viaje de más de 24 horas en un avión donde yo dije, si no venzo los miedos, pues ¿qué voy a hacer? Allá no puedo salirme o pido un paracaídas y me tiro del avión en pleno vuelo. O sea, decía, no, o sea, ya me monté, voy para Australia, tengo que irme en un avión 24 horas, porque fue por Londres y después fui a Singapur. Me iba a conducir, pues yo dije, bueno, ya me estrellé una vez, pues hay que volver a manejar. Hoy disfruto mucho conducir, me encanta los autos, he tenido varios carros, ahorita tengo una Jeepeta, también tuve una Land Rover, y si quiero tener un Lotus y un Lamborghini y un Ferrari y un Porsche también, y un Tesla, entonces me encanta. De las cosas que más felicidad me da hoy en día es conducir, o sea, ver paisajes, sentir la adrenalina, sentir la velocidad, poner música, audios. Tenía mucho miedo a relacionarme, pero empecé a estudiar música, entonces tenía que hacer conciertos, estar en tarima. Eso me liberó mucho también de esa tensión de no ser famoso. Yo no quería ser famoso, pero hoy me encanta ser famoso también porque puedo así mismo ayudar a más personas. El miedo a bajar a esa presión del mar, estar ahí buceando. Créanme que la primera vez que bajé, uy, Dios mío, yo me iba muriendo. Yo decía, no, ¿qué me va a pasar? O sea, cuando uno deja de respirar aire afuera de la superficie y empiezas a respirar y se te tapan los oídos y se te mete el agua a la careta, uno en ese momento dice, me morí. Pero no, después uno ya le enseñan, respira, botas el aire, se vuelve a limpiar la careta, despresuriza los oídos y empiezas a sentir esa gravedad cero nadando, viendo cosas hermosas. Miedo a las inversiones. En Panamá, en un viaje, una persona me dice, acá hay un proyecto en una isla privada, un resort, donde puedes invertir desde $100,000 en adelante. Y yo, pues al principio un poco temoroso, hice mucha investigación, pregunté, miré la rentabilidad y hoy en día pues he invertido en varios proyectos, no solamente en Panamá, sino que también con mi esposa tenemos en Cartagena, en Carmen de Apicalá, en Bogotá y seguimos mirando proyectos de inversión, de Airbnb también, porque le perdí el miedo a la inversión. He perdido también en inversiones, me han estafado. Yo tuve alguna vez una pérdida casi de $30,000 en una inversión de café que íbamos a exportar a Arabia y fue la peor estafa que me han hecho. Pero bueno, aprendí, esa plática se perdió, pero nunca demandé al Señor. O sea, la verdad dije, este es un gran mentor, me enseñó a ser menos confiado y a mirarle más la malicia a estos estafadores. Pero bueno, finalmente, con todo eso que me ha pasado, sigo invirtiendo y no le tengo miedo a la relación con dinero porque soy una persona abundante y que sé que el dinero va a regresar siempre porque los recursos son infinitos en el universo. Entonces, eso me ha llevado a esto. Finalmente, hoy en día cada vez me relaciono con personas de mayor adquisición y personas con mayor crecimiento espiritual. Con mi esposa ya tenemos una casa en Panamá, como les conté. Mi vecino tiene un yate de $400,000, o sea, $500,000, y con él es mi vecino, me dice, camine, nos vamos a montar en el velero, vamos a irnos a diferentes islas, y son personas de otros estándares y otro mindset. Entonces, eso les recomiendo, rodéense de personas que piensan diferentes, son súper positivos, escuchan rockcito conmigo, vamos a nadar, vemos delfines, tiburones. Tenemos una comunidad hoy en la empresa donde vamos a Dallas, tenemos allá también la empresa matriz, estamos en yates en un lago, vamos a conocer mucha gente positiva, con buena relación, con diferentes creencias, no a las que yo estaba acostumbrado en mi colegio, que me tenían llenos de miedos, y hoy soy una persona que me rodeo de personas diferentes y tengo acceso a información diferente. Esta es la casa que tengo hoy en día donde trabajamos. Me encanta trabajar, ser empresario, ser libre, poder trabajar desde la playa, desde mi escritorio, con una vista al mar, invitar personas a que conozcan. Entonces,
liberarme de muchos miedos, el hecho de salir de la caja, ser diferente, salirme del sistema. Ya hoy en día no soy empleado, soy una persona que soy independiente, trabajo en una multinacional, soy independiente, eh, hace que tenga una vida muy diferente, pero porque he aprendido a vencer miedos. Hay mucha gente que no es capaz de vencer miedos, entonces al no vencer miedos no están pudiendo disfrutar lo que está después de ese miedo. El miedo a hablar en público. Esa fue una foto en el 2014, la primera. Yo era una persona que no podía que me vieran, o sea, ese efecto pecera que todo el mundo te está observando, yo estaba paralizado. Fue de las experiencias más feas que yo he tenido en mi vida. Yo decía, qué susto, qué miedo, yo no quiero volverme a parar en una tarima jamás. O sea, me sentí tan mal, sentí que hice el ridículo porque no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero después mis mentores y sabiendo, conociendo estas herramientas, dije, bueno, hay que lanzarme. Con miedo, pero hay que hacerlo. Hoy en día, después de 10 años de estarlo practicando, he podido tener la satisfacción de estar en Estados Unidos hablando en inglés a una audiencia de más de 500.000 personas en Estados Unidos, invitado como uno de los mejores líderes de la compañía, que se llamaba el Capitán del Lago, pero ese día rompí muchos miedos, los superé porque primero yo le tenía miedo a hablar en inglés, porque como no lo hablo tan fluido, aunque ya ha mejorado muchísimo, el hecho de verme pronunciando con ese español o de pronto que diga un error, que todo el mundo me esté mirando, pero yo decía, no, o sea, ya hay que romper el miedo. Me invitaron a hablar en público en inglés y yo, vamos de una. Entonces, finalmente hoy me siento muy satisfecho de haberlo hecho, ya lo sigo practicando, pero finalmente hay que lanzarse y vencer ese miedo. Al principio fue muy difícil para mí la tarima, pero hoy en día ha sido de las satisfacciones más lindas de mi vida el poder estar hoy conectado con ustedes, haciendo muchas capacitaciones, entrenando, sentirme inspirado cada vez que quiero hacer una presentación. Hablar en público para mí es de los mejores dones y les recomiendo que ustedes también lo practiquen. Finalmente, les quiero dejar estos 14 pasos para que le tomen una fotico. Este es el resumen de todo esto que acabo de compartirles. Y esto, al final, es todo lo que les quería compartir y también recomendar. ¿Cómo vencer el miedo? Lo primero, conózcanse ustedes mismos, porque eso es un tema que a veces nos cuesta mucho tiempo, o sea, conocerme, quién soy yo, a qué le tengo miedo, qué me gusta. Y después de conocerme, eso puede tardar tiempo. Cada vez estamos en ese proceso de descubrimiento de quiénes somos, qué nos gusta, cuál es nuestra habilidad, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades. Finalmente, el segundo paso después de empezarme a conocer es aceptarme. Hay un proceso de aceptación donde debo amarme como soy. Somos todos hijos de Dios, todos somos iguales, todos venimos con capacidades, pero puedo tener miedos, soy humano, o sea, aceptemos que tenemos miedos. Identificar esos miedos, pero también identificar mis fortalezas. Yo soy una persona que soy muy positivo, soy una persona que soy muy empática, mucho carisma, entonces eso también lo he venido construyendo y fortaleciendo y me ha abierto muchas puertas, pero todos esos miedos que les acabo de contar, que son muchos, los he venido también superando. Hay una parte muy linda y es perdonarnos. Yo los invito a que ustedes hoy digan, yo me perdono por tener miedo y quiero escucharlos declararlo en el chat. Entonces yo quiero ver en el chat quienes están conmigo conectados en este momento y digan, yo me perdono por tener miedo. Richard Branson, gracias Dani, el de Virgin Records. Entonces, ¿quiénes están listos a perdonarse por tener miedo? Bueno, ya cuando nos perdonamos y aceptamos que somos humanos, que no nos las sabemos todas, ese es un proceso muy lindo. Porque una vez nos perdonamos, nos liberamos, pero asimismo empiecen a atrévanse a superar esos miedos, a lanzarse a tarima, a tirarse un paracaídas, a sumergirse en el agua, a conducir un vehículo, a hablar con gente extraña. Porque cuando yo empecé a entender todo esto, empecé a lanzarme con miedo. Y después de que empiecen a practicarlo, tengan retroalimentación. Consíganse un mentor, consíganse un partner, alguien que les diga qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, en qué puedes mejorar. Y a mí me encanta nuestra compañía, nuestra comunidad, porque me están dando retroalimentación todo el tiempo. O sea, a mí siempre me decían, Cami, lo hiciste muy bien, dale, eres un campeón, tienes madera, tienes toda la habilidad, pero, o más bien, cambia el pero por un y puedes mejorar en esto. Entonces me dieron mucha seguridad
Por eso el entorno es tan lindo. Rodéense de personas que los apoyen, que los quieran, que quieran que a ustedes les vaya bien, porque muchas veces en otros entornos la gente es muy envidiosa, muy egoísta y al revés, quieren verte mal. Entonces, es importantísimo esa retroalimentación de personas que te quieren, personas que viven en tu misma frecuencia y que te digan, mira, Cami, esto lo puedes mejorar, mejores prácticas. Finalmente, esa retroalimentación te va a ayudar a vivir el proceso, vívelo, repítelo, porque la repetición es donde te vas a volver un maestro. Entonces, hoy en día son 10 años enfrentando muchos miedos después de conocer estas herramientas y desde muchos años atrás, pero por ejemplo, el miedo más grande que yo tenía era el miedo a liderarme, miedo a liderar, miedo al éxito y miedo a la tarima, a hablar en público. Pero después de tantas veces que lo he repetido con muchos errores y tropiezos, que es normal, lo he convertido en una habilidad. Y hoy en día lo disfruto al máximo. Cuando me dicen, Cami, tienes este webinario, tienes este entrenamiento, vas a viajar, vas a capacitar. Al principio me daba mucho dolor de estómago porque yo decía, Dios mío, tengo miedo. Pero hoy en día digo, qué rico, lo disfruto, porque cambié esa mentalidad de alejarme del dolor y lo volví, me está acercando al placer. Compártelo, compártelo como lo estoy haciendo yo hoy en día, compártelo porque eso te va a ayudar a que más personas también tengan estas herramientas, pónganlo al servicio de los demás, porque nada más lindo que compartirlo y ponerlo al servicio a los demás, tener ese nivel de servicio te va a ayudar cada vez a ser mejor. Bueno, ya con estos 14 pasos de cómo vencer el miedo, quiero que le tomen una fotico. Yo sé que es harto porque hay que hacer 14 pasos, pero si lo repetimos, vamos a empezar a tener una realización personal muy bonita. Atrévanse a ser diferentes, no tengan miedo. Yo hoy en día, gracias a vencer esos miedos y a aceptarme como soy diferente, porque todos somos diferentes y únicos y perfectos, soy una persona que trabajo feliz en pijama desde mi casa, que voy al gimnasio en el día, me van a encontrar en Crocs y en sandalias, donde viajo, trabajo desde cualquier parte del mundo, tengo una vida diferente, pero porque me atreví a soñar, me atreví a vencer miedos y hay muchas personas que por miedo todavía no han logrado llegar a cumplir muchos sueños. Entonces, atrévanse, atrévanse a soñar, atrévanse a ser diferentes y no tengan miedo, porque finalmente, ¿miedo a qué? No hay nada malo, simplemente venimos a crecer como seres humanos y aprender de experiencias. Y si hay algo que es desconocido, pues aprendamos, comprendámoslo y salimos adelante. Recompensas hoy en día, gracias a vencer tantos miedos, ser parte de un consejo global de la compañía donde se llama el Council de la TAM, accionista de la empresa por ser fundador y también estar siendo reconocido como un speaker internacional, yo creo que es mi realización personal más grande de poder contarles esta historia a muchas personas en el mundo, en muchos países, porque es lo que yo más visualizo, estar en muchas tarimas, en muchos restaurantes, en muchos aeropuertos, en muchos hoteles, en una piscina, en un jacuzzi, contándole a las personas, mira, hay cosas diferentes, tú puedes hacerlo, vence tus miedos, no hay nada malo tener miedo, acéptalos, perdónate, lánzate y empiézate a volver habilidoso, porque finalmente hay que pedir más habilidades y no pedir menos problemas, porque los problemas siempre van a estar ahí. Bueno, y por ser hoy un speaker internacional, hace poco estuve en una gira muy linda en Centroamérica, quiero agradecerles también a todos los que han hecho esto posible, porque es el mayor dharma que uno puede tener y propósito, uno viajar a otras culturas, a conocerlas y aparte a compartir ya un mensaje donde las personas puedan con un acento raro y colombiano decir, bueno, sí se puede, hay esperanza, hay fe. Entonces, de verdad que fluyan, fluyan, tengan miedo, láncense con miedo, pero en la medida que ustedes puedan ayudar a más personas, tengan una plataforma, nuestra compañía lo hace. Eso me encanta, me pone muy feliz. Nicaragua, una país que no conocía, entrenando a las personas sobre el mundo cuántico. Imagínense, yo como ingeniero me sentía lo más feliz del mundo diciéndole a las personas, usted puede crear y manifestar gracias a su pensamiento. Entonces, mucha gente me decía, gracias Camilo por haberme explicado esto y a través de su experiencia con coherencia. Entonces, me fascina ver la cara de las personas agradeciendo porque es mi mayor felicidad ver tantas personas que yo puedo ayudar a través de mi propia historia. Ver personas tan lindas en muchas partes del mundo haciendo talleres, cambiándole el mindset a las personas,
ayudándolos a creer en sí mismos, expandiendo conciencia para una mejor humanidad. De verdad que es lo que me ha llevado a mí a vencer tantos miedos. Y hoy quiero reconocer a nuestro club de speakers internacionales, todas esas personas que como yo hemos aceptado el reto de ser voceros de toda esta información a nivel mundial. Aquí los voy a leer. Está Mauro Espino, mi gran mentor, que también hoy es speaker internacional. Está Mora Bernal desde Europa. Está Blanquita también hoy en Santa Marta y Palmira. Está Pablito Pinto desde Panamá y Canadá. Está Ahorita Tapia desde Cali, Panamá. Está nuestra familia Hernández, Gaby y Harry, impactando el mundo desde Costa Rica. Tenemos a nuestra gran líder Mirta desde Perú, nuestro gran líder Sebas, que ya me va a ver con él ahorita en Medellín, impactando con su historia. Lo mismo está Yelitza desde Perú, biodecodificadora, que es otra cosa que me encanta de cada persona aprender tantas cosas. Nuestra super líder Socorro, que estuvo hace poquito en Colombia, y la nueva speaker internacional hoy, Joycey. Joycey, te felicito por ser parte de este equipo y a todas las personas que están aquí conectadas y todos los invitados, ustedes pueden ser los próximos speakers internacionales donde la compañía nos paga y los mercados nos pagan por ir a compartir nuestra historia. Miren que no es difícil, es compartir la historia. Tampoco se tiene que ser la persona más experta. Así que rompan miedos, simplemente cuenten su historia, cuenten las mejores prácticas que cada persona puede conectar con su mensaje y con su historia. Entonces, ayúdenme a colocar un mensajito en el chat de felicitaciones a cada uno de estos líderes por hacer que las cosas pasen y por lograr ese gran eh, rango que es ARIA hoy en día y por ser speaker internacional y que ya próximamente estaremos en otras partes. Y también colocarles corazoncitos, porque de verdad los honro y me siento como en una hermandad tan linda donde todos vibramos una misma frecuencia y todos estamos llevando amor, sabiduría, resiliencia, y comprensión a muchas personas para que venzan muchos miedos. Vamos por acá. Bueno, las mieles que nos da el ser speaker internacional, conocer paisajes y personas hermosas, nos abren la casa de la puerta de sus casas, conocer la gastronomía de otros países, de verdad que yo amo comer, de las satisfacciones más lindas del mundo, aparte de dormir, porque me encanta dormir, hacer ejercicio, viajar, comer, crecer, y bueno, el ser speaker internacional, conocer estos dos hermosos gigantes de volcanes activos al lado, cuando iba viajando cosas espectaculares. Y eso es muchas más historias que tengo que contarles en próximos entrenamientos. Ver mi cara en tres balotas diferentes donde yo decía, wow, ¿qué es este regalo y esta satisfacción tan inmensa? Ver un atardecer hermoso en la cruz, en la frontera de Nicaragua y Costa Rica con dos grandes amigos que también estuvieron acá. Pero visualícense ustedes en una foto de una boleta, o sea, créanme eso, o sea, yo hace 10 años no imaginé jamás yo estar en la foto de una entrada internacional. Aquí las tengo a mi lado. Les voy a mostrar de verdad que es algo tan lindo, pero es gracias a vencer miedos. Yo era una persona temerosa, me hacían mucho bullying de pequeño, pero hoy en día, gracias a vencer miedos, soy un nuevo Camilo y cada uno de nosotros puede ser una mejor versión si vencemos miedos y no le tenemos miedo al que dirán. Enfrentarme a mis miedos fue mi mayor reto, superarlos la mayor satisfacción. De verdad, eso quiero dejarles a ustedes. Si tienen miedo, eso va a ser el mayor reto, pero superarlos va a ser su mayor satisfacción. La felicidad está al otro lado del miedo. Es una decisión. Así que si usted quiere ser una persona feliz, venza todos esos miedos, detéctelos y láncese porque todos somos humanos, todos vamos a tener momentos de catarsis, pero yo sé que aunque suene difícil, va a ser muy fácil después de que lo superen. Así que Latinoamérica, a toda esta linda comunidad, muchas gracias por estar aquí conectados. Venzan el miedo y sean felices, Camilo les dice. Así que a todos muy buenas noches, gracias por estar aquí conectados y si quieren conocer más de nuestra linda comunidad y quieren aparte viajar, pregúntenle a la persona que les invitó para que también puedan estar aquí siendo parte de este lindo movimiento de sabiduría y conciencia a nivel mundial. Muchas gracias, Dios los bendiga y un feliz domingo para todos. Mañana nos vemos y que una linda semana para todos. Chao, chao.